talk to an attorney, keep in touch, and see what can be done. Okay, so es muy importante que se comunique con el abogado, que esté en contacto con un abogado en relación de cualquier tipo, ya que las leyes están cambiando y sí han cambiado a mejorar, entonces es muy importante que trate de comunicarse con uno, ya que puede ayudarle en el futuro cualquier tipo de aplicación y salvarle en cualquier tipo de casos. So, es muy importante, el tiempo es de que vaya con un abogado ahorita y trate de hacer sus preguntas. Muy bien, tiene consulta gratis la persona que nos llame en este momento al 414-326-9746. 414-326-9746. Agradecemos a Dani el Travieso por habernos cedido este tiempo y poder hacer el show de Durrani de forma especial ahorita. Márquenos saliendo de su trabajo. 414-326-9746. Si necesita viajar dentro del interior de los Estados Unidos y no sabe si su estatus migratorio le puede afectar, tenga mucho cuidado, puede hacer esa pregunta también para que usted no caiga y ahora sí, como quien dice, usted mismo se perjudique con un viaje en avión. 414-326-9746. Tenemos una pregunta para el abogado Durrani, nos llamó Susana, le mandamos saludos, va manejando ahorita Susanita. Ella dice, soy ciudadana americana, quiero casarme con mi prometido que lamentablemente no tiene documentos. Uno, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la forma en que lo puedo hacer correctamente para poderle ayudar y arreglarle papeles a mi novio que quiero tanto? Márquenos 414-326-9746, como lo ha hecho Susana, y Susana obviamente también ya tiene la consulta completamente gratis y confidencial, y recuerde que el abogado Durrani tiene la potestad de poder celebrar matrimonios, también es ministro para realizar matrimonios, así es que márquenos 414-326-9746, 414-326-9746. Vamos con la respuesta del abogado Durrani. Adelante, abogado Durrani. ¿Cuál es la respuesta para Susana? So the first thing is that to see if he came here legal with a visa or his entry was without a visa. That's the first thing. Okay, so lo primero que tiene que ver es si entró legal o ilegal. And if he came with the visa, then you can file an application, even though visa may have expired. But if he came without a visa, then you have to file the first part of the application, and then at the end, when you file the second part, before that you have to file for the waiver. And then the question is, do you qualify for the waiver? So those are the two things, important things, to look into that. So, si entró legalmente, lo primero que lo que podría hacer, aunque se le haya expirado su visa, puede aplicar y nomás meter la petición. Ya después de meter la aplicación, allí ya serían los siguientes procedimientos, todo sería al mismo tiempo. Correct? Everything would be in one step for that if you came legally? Right. If you came legally, then one step you file the whole application together. Okay. And about 5 to 6 months you will get the work authorization, and during that time too, you will be interviewed. Okay. So, sí, entonces sería una parte completa. So, no se divide, todas las aplicaciones se enviarían en ese momento. Sería entre 5 a 6 meses para ese tipo de si entró legalmente a los Estados Unidos. Ahora, si entró ilegalmente, se tiene que meter primero la primera aplicación, que sería de ¿cómo se dice? De un familiar pidiéndole a otro familiar. Entonces, esa sería la primera aplicación que se tendría que enviar, y ya después poner las otras aplicaciones y ver realmente si califica para el perdón. Eso sería lo más importante. Si calificaría o no calificaría para el perdón. Si calificaría, entonces luego meter la aplicación para el perdón, y ya sería la entrevista afuera de los Estados Unidos. Correct, Rani? The interview would be outside of the United States if you did not came legally, correct? Exactly. So you file for the waiver first. Once approved, then you leave the United States, do the interview, and then come back. Okay, si el perdón se ha sido aprobado, entonces lo que tendría que hacer sería meter la aplicación, ya que se ha metido la aplicación del perdón y se le ha aprobado,
lo siguiente sería ir a la entrevista afuera de los Estados Unidos. Yeah. So the first thing again would be talk to an attorney or give us a call to see that everything is okay before filing anything. Okay. So, antes de hacer cualquier cosa, lo importante sería revisar si es que todo está bien. Es muy importante que un abogado revise que todo esté bien para poder hacer los siguientes procedimientos. So, yeah. And the documents needed basically, show the proof that you came in the country legally. Those will be the documents needed, birth certificates, marriage certificates, that kind of stuff. Okay. So, obviamente necesitaría la evidencia de que usted ha estado en los Estados Unidos todo este tiempo, acta de nacimientos, acta de matrimonio, todas esas cosas, las taxas. So, si es que acaso necesita alguna otra pregunta, se puede llamar al 414-276-5700 o al 1-800 Durrani. Puede tratarnos de localizar para tratar de hacer su consulta gratuita y que nosotros le contestemos todas sus preguntas relacionadas de cualquier tipo de caso. Acuérdense que le podemos ayudar para lo de inmigración, lesiones personales, como también criminal. So, aquí estamos. Bien, síganos marcando en este momento aquí a través de la señal de la Z. El teléfono es el 414-326-9746, 414-326-9746, 414-326-9746. Y parte de este show también puede verlo a través de la página de Facebook como la Z93.7 FM. Vamos con la pregunta de Laura. Abogado Durrani, Laura, resulta de que ella, ella es ciudadana americana, y disculpen, pero no tantas preguntas de las llamadas que recibimos que me revuelvo un poquito, pero ya. Laura, ella es ciudadana americana, hace 15 años se casó con su actual esposo, con el que ha durado tanto tiempo, pero hace prácticamente, ella metió documentos para ayudarle y arreglarle el estatus migratorio a su marido. Ella inició todo el proceso, pero hace 2 años, que ella ya no se ha enterado ni ha movido nada. Realmente tuvieron algunos problemas, usted sabe, de cierta separación y que se congelan las cosas, pero ya después de 2 años se han vuelto a reconciliar. Ella desea saber si se puede, de esa aplicación que ya había presentado, se puede rescatar algo o tiene que comenzar de nuevo. Lo que no quieren es perder tiempo y de una vez ayudarle a su marido para que pueda arreglar su estatus migratorio. Síganos marcando en este momento el teléfono 414 326-9746, 414-326-9746. Su llamada es completamente confidencial y estará hablando por el abogado Durrani y escuchando la respuesta de él. Vamos con la respuesta para Laurita y después vamos con la pregunta de Reina. So now, if they have filed the application, they should have some receipt notices saying that we received that money for that particular case initially that was filed. So with that receipt, you can track it, see where the status is. If you don't, just give us a call, make an appointment, come in, so we can check it that what the status of the case is, and then take it right from there. Hope is that they didn't request for additional documents and nobody responded, so now they have closed, the case. Okay, so para este tipo de caso, cuando usted deja la petición, en todo tipo de petición, cuando usted mete una petición, usted recibe debería de recibir un recibo diciendo que ya recibieron el dinero sobre la aplicación, como también que ya recibieron su aplicación. Entonces, les daría un número de recibo en ese tipo de aplicación, de esa notificación, básicamente. Esa notificación tiene que tener un número de recibo. Ya teniendo ese número de recibo, usted puede rastrear dónde está su caso. Si es que acaso usted no recibió un recibo, usted no sabe sobre su caso, no sabe cuál es el número de recibo, usted puede llamarnos al teléfono 1-800 Durrani y hacer su cita, y nosotros trataríamos de ayudarle para tratar de conseguir esos documentos relacionados sobre su caso. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, como también pueden llamarnos al 414-276-5700 y le ayudaríamos a buscar ese recibo como también el número de caso. Ahora,
si es que acaso lo más importante es ver si inmigración les haya pedido más evidencia. Si les pidió más evidencia y ustedes no contestaron a tiempo, puede ser que terminen cerrando su caso y depende del tiempo que haya pasado, ya cerrar su caso y tendrían que empezar desde el principio. If they actually did not send a request of evidence, what is the second step? So if the case is pending, then what they should do is then just follow up that why they haven't received any notice for example, fingerprints that should have been the first one. Then work authorization should have come in, and then interview. So why one of those things haven't happened, and then put the case back on track. Okay. Si es que acaso usted no ha recibido nada, pero su caso sigue siendo pendiente, tiene que revisar si es que acaso le han hecho las huellas, si es que acaso no le han hecho las huellas. Cada caso es un poquito diferente, pero la mayoría de todos los casos siempre terminan involucrando unas huellas. Si es que acaso estaba esperando un permiso de trabajo, dónde está su permiso de trabajo o la cita de la entrevista. Entonces, ya después de eso podríamos tratar de poner su caso al corriente. Alright, so we can talk about it a little bit. So, for the driver license, so when you come at a motor vehicle place, what happens is that, if you are an alien with, what do you call it, if you have, just in the process of getting legal status, in that situation, what will happen is that, they will, scan all the documents, and they're supposed to send, to a unit, they call it driver eligibility unit, TUU. So they are located in Madison, Wisconsin. So they are supposed to, scan the documents and then forward it to them. Okay. So, para las licencias, para la gente que está tratando de obtener una licencia, si es que acaso usted está ilegal en los Estados Unidos, pero está metiendo una petición y está esperando un estatus legal, usted, is any type of person can do that or? No. So, for example, you are in removal, you have the, court hearing set, so you take those documents with you, your passport, you can take it, any other identification document, and, your notice to appear or your, hearing date, you take that with you. So they will scan it, and also they will check it with USCIS, system. Also, they have the capability of checking with the USCIS system also to see that you are in the system and what you are saying is correct or not. For example, if you have work authorization. Okay, and also for the people who are applying one step, the family petition. Mm-hmm. Yeah, okay. Exactly. Okay, so entonces para la gente que está en proceso de deportación, como también para la gente que está metiendo la petición, que haya entrado legalmente y está metiendo toda la petición en un proceso, entonces para esa gente la siguiente sería ir al DMV, tener todos sus documentos, dárselo a ellos. Ellos deberían de escanear todos sus documentos, enviarlo a la Legal Present Unit, quien serían ellos los que revisarían si usted calificaría para la licencia o no, y ellos también tienen el acceso, también debería de llevarse su pasaporte, ellos tendrán el acceso de revisar hasta con USCIS si usted se merece la licencia o no. Y márquenos en ese momento al teléfono 414-326-9746. Una consulta gratis por su llamada, significa 414-326-9746. Durrani Law Firm. Si quiere llamar directamente, marque 1-800 Durrani. Vamos con la pregunta de nuestra amiga Reina, que nos está escuchando en este momento. Reina y su esposo son residentes legales. Ellos están en proceso de, arreglarle a su hijo que vive con ellos aquí en los Estados Unidos. Pero tienen otros 3 jóvenes que viven en México. Ellos, pues ahorita están preocupados como matrimonio porque el señor es un poco delicado de salud y quieren ayudar a sus hijos que están en México a que vengan a los Estados Unidos. Uno de ellos está en proceso de arreglar a través de la petición de los
padres, pero los otros dos no se ha iniciado ningún proceso y al parecer ya tienen compromiso, se han casado con sus parejas. La pregunta es, abogado Durrani, ¿cuál es la mejor forma, la más rápida, la más eficiente en que usted pueda ayudarlos para que puedan venir a ver a su papá? Ya que la condición también es bastante delicada y quieren que por favor ya los hijos estén cerca. Por favor, si nos puede dar una respuesta y la gente que nos está escuchando saliendo de su trabajo puede marcar en este momento su llamada completamente confidencial. 414-326-9746, 414-326-9746. Márquenos ya, yo tendré una consulta completamente gratis. Vamos con la respuesta del abogado Durrani con Anita. It's a tough situation, like you said, they have grown up and they would like to come over here with dad when he is, at that stage, in age. So, as a permanent resident, they cannot file for any married children. The only way that will happen is if they, apply and get the U.S. citizenship, then they can do it. Otherwise, it seems like they are stuck in that situation. Now there are other work visas available, depending on their background, what their background would they be able to qualify to get a work visa, things like that. There's a TN visa also. So, but it all depends, what their background is. TN, yeah. TN, okay. And then not a tourist visa? No, they will just come over here, tourist visa is just to visit, Okay. They can always apply for it, so that's why I didn't mention it. Anybody can, apply for it and see if they qualify. They will be given the visit visa. They can come over here at least. But obviously they can't work. Right, they can't work. But for working, being the family together till they become citizen, work visa is an option that they can come over here. Okay. So, en esta situación es un poquito difícil, ya que el padre está un poco enfermo y todo eso, es entendible que quiera estar con su familia. Ahora, en la situación relacionado sobre eso, un residente no puede pedirle a un hijo, ya que tendría que hacerse ciudadano americano para poderle meter la petición. Ahora, en la situación de esa, una manera para poder hacer que vengan a visitarlos o estar aquí en los Estados Unidos sería la visa del permiso de trabajo, y una de las que están allí sería la TN. Esa es una de las visas que son muy buenas para que puedan tratar de venir personas aquí en los Estados Unidos, o si es que acaso califican, pero obviamente no podrían estar trabajando en los Estados Unidos y solamente es por un cierto tiempo, y para visitar sería la visa de turista. Entonces, esa es una de las visas que podría también aplicar, pero como ya lo saben, no debe de trabajar aquí en los Estados Unidos y solamente es para un cierto tiempo. Muy bien, excelente. Gracias por la respuesta que nos han dado en este momento. Recuerde que tenemos a su disposición la línea telefónica 414-326-9746. Estás saliendo del trabajo, ya estás más relajado, llámanos. Tu llamada es confidencial y la intención es de darte información que te ayude. Vamos con la pregunta de Stephanie, pero quiero seguirte invitando a que te comuniques con nosotros. 414-326-9746. Tu llamada es confidencial, fuera del aire, y tomo tu pregunta también fuera del aire. Stephanie, abogado, nos ha llamado y nos ha preguntado algo muy interesante. Ella ingresó en 1998 a los Estados Unidos de forma ilegal. Lamentablemente, ella fue víctima de un delito en el 2004. ¿Qué tipo de delito fue? Pues ella se encontraba manejando tranquilamente su automóvil cuando la policía se encontraba haciendo una persecución por las calles de un delincuente que estaba huyendo. Ese delincuente obviamente fue violando todas las leyes de tránsito y entre ese proceso se impactó con el vehículo de nuestra amiga Stephanie. Ella resultó severamente lesionada. Desde entonces, pues ella ha mantenido esta situación, las secuelas del accidente, pero su pregunta es, ¿ella podría calificar para la visa U? Una pregunta interesante para toda la gente que nos está escuchando, porque más frecuentemente está pasando este tipo de hechos ilícitos en donde hay gente que está huyendo de la policía y lo que necesita uno es saber si es que esto puede aplicarse como una visa U por haber resultado pues lesionado o incluso hasta un familiar muerto.
Pero vamos con la respuesta del abogado Durrani. Márquenos en este momento. Nos queda media hora del programa. Aproveche, llámenos rápidamente. 414-326-9746. 414-326-9746. Adelante, abogado Durrani. So not still, unless they had intention of hurting that person, criminal intent, accidents happen, and sometimes people will get hurt. So not unless there was criminal intent in there. Okay. So desafortunadamente no se podría hacer por ese punto. Solamente la única manera que se podría hacer a través de ese tipo de incidente o accidente sería si fue intencional. So el criminal que estaba siendo perseguido, ¿cómo se dice? Persiguiendo, ok. A esa persona que estaba siendo perseguida, él lo hizo intencionalmente para lastimar a la persona. Entonces, solamente así podría calificar para la visa U. Muy bien, ahí tienen la respuesta. Así es que síguenos llamando en este momento a los estudios. La llamada es confidencial, fuera del aire, 414-326-9746. Si también se ha accidentado usted en un automóvil, si le han chocado o se le ha chocado y tiene que pagar biles médicos, ya ha quedado con secuelas del accidente, llámenos 414-326-9746. También de la misma forma, si usted ha sufrido, en este caso, algo relacionado como, por ejemplo, una caída en un lugar público, en esos lugares donde pues no mueven la nieve y se cae usted y se golpeó fuerte, también puede llamar porque el abogado Durrani lleva ese tipo de casos. Si usted tiene tickets de tráfico, si tiene un caso de inmigración, tiene que ir a una corte de apelación de inmigración, tiene corte, también tiene una cita, o lo han detenido por violencia doméstica o se ha metido usted en algún problema como DUI, marque 414-326-9746, 414-326-9746, llamada confidencial. So now we can talk about it, DMV. Let's see, for example, if somebody has filed one-step application for their spouse and they haven't got the work authorization, or they have got, let's see if they have the work authorization. Even when you file immediate relative petition, U.S. citizen files it. In that case, DMV is saying that as long as, 485 is not approved, they're going to treat it just like a temporary visitor, and they will give the driver license based on that work authorization, how long it has been. Okay. So, en esta situación, para la de las licencias, el DMV está diciendo que cuando una esposa o esposo está metiendo la petición y está esperando para el permiso de trabajo, porque usted metió la I-485, ellos, aunque usted esté esperando por la visa o no ha sido aprobado cualquier situación o lo ha recibido, ellos lo tomarán considerando como si usted está siendo un visitante temporal. Entonces, por lo tanto, they will give them the driver license, correct? Right, okay. So, le darían la licencia de conducir por esa situación. And if they don't have received the work authorization yet, then what will happen is that they will get a limited term driver license, just because they have filed 485, it's pending, so it's going to be a limited term, and usually that's about 6 months. Okay. So, si usted no ha recibido el permiso de trabajo, pero está esperando para eso, ya que metió la petición de su esposa y metió la aplicación de la I-485 con esa petición de su esposa o su esposo, automáticamente lo que les daría el DMV es una licencia temporal limitada. Entonces sería como aproximadamente 6 meses, 6 months, correct? Yeah. Okay. Aproximadamente son 6 meses. So eso sería lo que el DMV les daría una licencia mientras que pase el tiempo. So that's in that situation, and if any other you came here, for example, on a fiancé visa, as long as you can bring in all the documentation that you have arrived over here and you're going to be filing, green card application, just bring in all the documents, for example, your passport, the receipts that you will get that you have filed the application now for permanent residence.
So you can bring all those documents, take them in with you. Okay. Entonces, si usted metió metió la aplicación de la prometida, la fianza, que sería la K1, o la aplicación y 129F, la está pendiente para ponerla o la va a meter cuando usted está aquí, ya que entró legalmente por la prometida, ellos le darán su licencia de conducir. Solamente usted tiene que traerse su pasaporte, todos sus recibos, traiga toda su documentación que demuestre que usted entró legalmente, su acta de matrimonio o que está en proceso para casarse, y ellos le podrán dar ese permiso para conducir. Bien, síganos marcando en este momento el teléfono 414-326-9746. 414-326-9746. Nos vamos a poner a trabajar, abogado Durrani, porque nos ha llamado Sofía. Dice que tuvo una petición de parte de un hermano y su fecha de prioridad es en diciembre de 1998. Quiere saber si se encuentra cerca o se encuentra lejos. Mientras hacen la investigación ustedes, tenemos otra pregunta. Tenemos a nuestra amiga Petra. Petra, ella es recipiente de DACA. Ella tiene DACA y tiene una hija que se convierte como una bendición, que tiene síndrome de Down. Su hija tiene 20 años y va que vuela para tener 21 años. Tiene esa enfermedad y obviamente depende mucho de su mami. Petra quiere saber si cumpliendo los 21 años su hija, que sufre de síndrome de Down, puede ayudarle a hacerle una petición para que pueda, pues obviamente, regularizar su estatus. Ella tiene DACA actualmente y quiere saber si esto es posible, pero todas las llamadas que recibimos tienen una consulta completamente gratis. Así es que síganos marcando 414-326-9746. 414-326-9746. Si está ocupado, tenga paciencia. Ahorita con mucho gusto le regresamos la llamada, pero vámonos con la respuesta del abogado Durrani para Petra. Ok, estamos revisando para eso. Vamos para Sofía, entonces su fecha de prioridad, ¿verdad? Que es diciembre del 98. Yeah, brother to brother. Right. So, 8 February 1998. So looks like, they have passed the resolution. Yeah, exactly. So she should, check with them what's going on, why they haven't called her up, right there. So, la fecha de prioridad ahorita, ellos están en febrero 8 de 1998. So, se ha pasado un poco. Ahora, en ese punto debería de llamar con ellos o si gusta llamar a nuestro número de teléfono para que nosotros le asistemos, le demos su consulta y podemos ayudarle con esa situación. Puede llamarnos al 414-276-5700 y con gusto le podemos ayudar para ver en esa situación qué es lo que ha sucedido con su petición. Ahora, check with them immediately what's going on. Debe de revisar inmediatamente, ya que puede expirarse o puede pasar cualquier cosa con su petición. Tiene que moverse inmediatamente para ver qué es lo que está sucediendo con su caso. Now for Petra. Petra has DACA. Okay. And she's actually trying to see. Síguenos marcando en cabina el teléfono 414-326-9746. 414-326-9746. Márquenos ahorita mismo, con mucho gusto le van a dar respuesta a su pregunta. Now, on that one, what will happen is that if she came here legally, then it will be okay. And if she did not come in the country legally, now there is an issue about it. And also, if she had come in the country but has gone out on a visa or something, for example, DACA travel, that issue is also up there. So, should talk to an attorney, make the appointment. So, si usted entró legalmente, entonces automáticamente sería un sí, la hija le podría meter la petición y calificaría para arreglar. Ahora, si es que acaso usted entró legalmente durante el proceso o
usted salió con un tipo de visa que sería un permiso, ya que el DACA proveía este permiso para salir de los Estados Unidos. Si usted terminó haciendo eso, podríamos tratar de ver que se le termine la hija metiendo la petición cuando cumpla los 21. Pero también puede venir a nuestra oficina para poderle dar más información relacionada sobre eso al 414-276-5700. Is there any way else to fix other way? No, there is nothing else. Also, if she's in removal, then cancellation can be done. And also, depending if anybody else has filed a petition before, April 30th, 2001, so that, then she will just pay $1,000 fine. The son can file the application. So that would be nice if we can find that out. So, si también otra cosa que tiene que averiguar es de que si alguien le había metido una petición antes de abril 30 del 2001, si alguien le metió una petición antes de esa situación, de esa fecha, entonces sí podría arreglar a través de su hija cuando cumpla los 21, o si usted está en proceso de deportación, se podría tratar de hacer algo a través de su hija. So now going back to DMV, let's talk about that also. So that was if you had a visa. For example, you are in deportation, in removal proceedings, then also you can get the driver license, again, limited, depending when your hearing is, maybe it's in 2 years. And if sometime happens, you don't have a date, court date, that in that situation, what they will do is that DMV, they will give you for 1 year driver license. Okay. So, si usted está en proceso de deportación, mientras que esté en proceso de deportación, ellos deberían de darle una licencia de conducir por cierto tiempo. Ahora, ellos le podrían dar la licencia de conducir hasta su próxima audiencia de corte. Ahora, en esta situación, ese sería el tiempo. Ahora, si no tiene una cita de corte, una fecha, entonces lo siguiente sería que le darían un año, un año de una licencia de conducir. Eso sería lo que DMV está haciendo para la gente que está en proceso de deportación. Bien, vamos a invitarlos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 414-326-9746. 414-326-9746. Si tu empleador quiere ayudarte para arreglar tu situación migratoria y tú tienes capacidades en tu oficio especiales, recuerda, llámanos en este momento. Pregunta de Pablo. Él fue detenido recientemente por estar manejando rápido más allá del límite, más aparte sin licencia de conducir en el área de Oshkosh. Él tiene corte, obviamente, y esta es la segunda vez que lo paran en menos de 2 años. ¿Es posible que le pueda ayudar el abogado a resolver este problema que se puede complicar? One thing is that, anytime you have a legal issue, the best thing is, talk to an attorney. Always, even just coming over here, I was talking to a client, it's important, because what happens is that it can be managed things earlier in time, when the things are not that complicated. Yes, we will help later on too, but it's better, the sooner the better it is, So what you should do is that, make an appointment, bring all the documents in, and then we can see your background to what has happened in the past, and then take it right from there. Okay, so para Pablo, la recomendación es de que venga a la oficina para poderle ayudar. Necesitaría traer todos los documentos relacionados sobre el ticket venir con todos los tickets y cualquier documento que crea que podría ayudar para su caso. Ahora, en esta situación, siempre es recomendable que cuando esté en cualquier tipo de situación, sea criminal, como cualquier tipo de ticket o problemas con policía, de que llame inmediatamente a un abogado y que se asesore anteriormente, no hasta que les den el ticket. Entonces, si es que acaso está hablando con el policía inmediatamente, decirle que va a hablar con su abogado
ya que podría solucionarse antes mucho mejor que cuando esté ya con el ticket y tener que ir a corte. Entonces, en esa situación es muy importante que trate de estar hablando con un abogado y tener un número de teléfono a la mano. So, si gusta llamar, tener a la mano el 1-800-Durrani, ahí nos puede llamar en cualquier urgencia o llamarnos al 414-276-5700 y ahí podemos recibir mensajes de texto y como también podemos contestar las llamadas o los mensajes de texto después de horarios. También ese es nuestro número de fax. De nuevo, se los repito, es el 414-276-5700. Allí nos puede estar llamando a cualquier hora. Entonces, ahí estamos para servirles. Es muy importante que estén en contacto con nosotros, ya que el abogado está tratando de estar muy involucrado para poderles ayudar a la comunidad. Él está atendiendo a reuniones de, como estábamos hablando, de DMV, que termina ayudándonos para saber sobre lo de las licencias de conducir, como también él trata de hacer reuniones con la policía, con inmigración, con toda la gente para estar asesorada para cada caso, porque cada tiempo, el tiempo está pasando y los casos van cambiando a través. Entonces es muy importante de que tenga un abogado con experiencia, que esté en comunicación con la gente, que tenga contactos como el abogado Durrani. Entonces en esa situación, otro recordatorio que Durrani puede casarlos, como también si es que acaso ustedes gustan, durante este programa podemos estar haciendo anuncios, sea de matrimoniales o como también festejar un cumpleaños. Entonces, aquí estamos. Bien, nos quedan menos de 15 minutos. Comuníquese con nosotros aquí en los estudios de Durrani Law Firm en la Z93.7. Más y mejor música. Agradecemos a Dani Travieso por habernos cedido su espacio de programa. Vamos con la pregunta de Marta. Marta tiene un marcapasos y nos pregunta, ella tiene 20 años aquí en los Estados Unidos. Martita dice, tiene 2 hijas que son chiquitas, son adolescentes apenas, y ella quiere saber si es que existe alguna forma que pueda arreglar su situación migratoria. Ella tiene de pareja a una persona que es residente legal y ahorita está pensando seriamente en convertirse en ciudadano. Quizá él podría ayudarle, son parte de las preguntas. Dice que nunca ha sido víctima de un delito, ni ella ni sus hijas, pero quiere saber si hay alguna manera en que pueda resolver su estatus migratorio. Márquenos en ese momento. Recuerde que Durrani Law Firm se localiza sobre la Greenfield, esquina con la Sur César Chávez, ahí donde está un billboard electrónico muy grande, ahí abajito del billboard, ahí se encuentra la oficina en el segundo piso de Durrani Law Firm, abierto de lunes a viernes, pero márqueles 414-326, ya le iba a dar otro teléfono, pero márqueles allá para que usted pueda comunicarse al 1-800-Durrani. 1-800-Durrani y haga su cita. Y aquí en cabina, ahí sí nos puede marcar al 414-326-9746. Llamada confidencial, le cambia el nombre, dale con su bueno, yo hago la pregunta por usted para que le pueda responder al abogado. Vamos con la respuesta del abogado Durrani del caso de Martita con su novio que es residente legal. Adelante. So, Martita, Okay. So, in that situation, when you qualify for something, it's the best, idea to just file that application. So now the spouse is LPR, yes, so he should file the application. And when he becomes citizen, you can always upgrade that to, spouse of a United States citizen. But file that now, it's better to do it while, you're waiting on citizenship. It usually will take, somewhere around a year anyway. At least that, application is in, line. Ok, so siempre es recomendable, si califica para algo, meterlo inmediatamente. Entonces, para la situación para Martita, la recomendación sería de que meta la petición, que su esposo le meta la petición, ya que él es residente permanente, puede aplicar para ella. Entonces, meterlo y ya con el transcurso, ya cuando pase el tiempo, si es que acaso él se termina convirtiendo en ciudadano americano, ya luego cambiarlo a la aplicación de residente permanente a ciudadano americano,
pidiendo a su esposa. Entonces, en esa situación, es lo mejor que pueden hacer, al cabo que ya esa petición tarda un año. Which application? I-130. I-130 for residents or for United States citizens? No, so initially they're going to find a spouse of a permanent resident. Okay. And then that, when he becomes citizen, you can upgrade the same application. You don't need to file a new one or pay an extra filing fees or anything. Okay. So para las personas que están escuchando, es muy importante, como les habíamos comentado, que meta la aplicación ya, aunque el esposo o la esposa sea residente permanente, que lo meta. Ya en el transcurso pueden cambiar la aplicación, no necesitan pagar dinero extra a inmigración o meter de nuevo la aplicación, simplemente cambiar la aplicación, dejarles saber que cambien la aplicación de un residente permanente a un ciudadano americano, pidiéndole a su esposo o esposa. So, that's really good that you are thinking like that, that the spouse is not a U.S. citizen. We should look at our options now. So that's really nice, so planning, especially in the immigration process, because you look at these immigration processes, some of them, my gosh, like brother to brother, or for Mexico, the sons and daughters, and especially, if they're married sons and daughters, it's taking for so long, so planning is very important. So, es muy bien que hayan estado pensando, ya que, y haya tratado de preguntar sobre su caso, ya que su esposo es residente permanente y está queriendo planear para que se haga convertirse en ciudadano americano. So, planear es muy importante, y más en estos procesos de migración, ya que las peticiones de hermano a hermana o de hijo a hija, de hijo a hija están tardando demasiado tiempo. Entonces, como les había comentado, es muy importante que se estén asesorando y estar planeando las cosas con anticipación lo más antes posible. Entonces, si usted gusta obtener su consulta gratuita, por favor de llamar al 414-276-5700 o al 1-800-Durrani. Usted puede presentarse a la oficina, que el domicilio es 1338 sur de la César E. Chávez Drive. De nuevo, 1338 sur de la César E. Chávez Drive. But planning is good. Then we have a client right now. He has 8 or 9 brothers. He had 5 years ago, and now all those priority dates become current. And now he's like, okay, eeny, meeny, miny, mo, who I'm gonna get first? It's just too much money, even the filing fees, So some people plan like that and they do it, on time. Tengo un cliente que ha metido para varios hermanos y hermanas, y hasta ahorita ya es su tiempo vigente para la aplicación, y está entre decidiendo a cuál de los hermanos empieza, porque sí es algo costoso ese tipo de aplicaciones, y además es mucho trabajo que se termina haciendo. Entonces es algo que el cliente está viendo. Muy bien, síganos marcando al teléfono 414-326-9746, llamada confidencial. Márquenos, Durrani Law Firm, 414-326-9746. Vamos con la pregunta de Gustavo. La pregunta es rápida y sencilla. Él está llamando por su hermano que pues había lamentablemente estado en una orden de deportación. Sin embargo, llevaron un caso donde, gracias a que su mamá había metido una aplicación para pedirlo, se frenó esa orden de deportación y le estuvieron dando permisos temporales. Esos permisos temporales, desafortunadamente, ya caducaron, ya no puede renovar los permisos temporales, y ahora quiere saber su hermano cómo pueden ayudarle para que no sea deportado. Esa es la primera pregunta. Le dije que seguramente usted necesitaba más información, abogado, para resolver ese caso. Y ahorita vamos a ir con una pregunta también sobre una persona que se accidentó trabajando. Así que póngase muy listo. Estamos ya cerrando parte de este programa. Nos quedan menos de 10 minutos. Pero vamos a la respuesta del abogado Durrani. Márquenos 414-326-9746. 414-326-9746. Llamada confidencial, y tienes derecho a una consulta completamente gratis aquí a través de la Z. So if they are in removal proceedings, in deportation, then then you take, it's different applications than
if you are have an immediate relative who is a U.S. citizen. So what we suggest, give us a call so we can see what application has been filed and then take it right from there to see which one, what they need. So, si está en proceso de deportación o estuvo en proceso de deportación, las cosas terminan siendo un poco diferentes. Entonces, en esa situación, es muy importante de que venga a la oficina para ver qué serían las aplicaciones sobre eso, como también si su nomás es una petición donde de un ciudadano americano pidiéndole a un familiar ilegal, sería totalmente diferente. Entonces tenemos que ver exactamente cómo es lo que está queriendo decirnos, qué tipo de caso sería y todo, para poderle contestar mejor con exactitud esas preguntas que tenga. Entonces, si gusta venir a nuestras oficinas para su consulta gratuita, puede venir y hacer su cita al 414-276-5700. And, we like the clients that understand the process. It's complex. We don't expect you to know all the time, but at least if you know a little bit about it, so then at least you are informed. And also that brings the anxiety down a little bit, because now, okay, there is going to be a wait, and why the wait is there, and things like that. Now, if the process has changed, so as long as you are informed, and that's what we try to keep. Okay, so es muy bueno que esté queriendo preguntar sobre los casos, porque así usted sabe, está enterado sobre su caso, sabe qué son las cosas que suelen pasar en tipos de casos como el suyo y todo eso. So, es por eso que tratamos siempre de informar a nuestra gente, ya que si usted está informado y tiene experiencia, sabe lo que ya no está tan ansioso, no está desesperado, con preocupaciones y con mucho miedo sobre el tipo de caso. Ahora, recuérdense que el abogado está tratando de casar a la gente. Si tiene preguntas sobre eso, el abogado puede ayudarles para obtener la licencia de matrimonio, como también casarlos por el civil. Muy bien, vamos con las últimas preguntas, que estamos con el tiempo muy apretado. Tenemos la pregunta, abogado Durrani, de un caso de una persona que se accidentó. Se encontraba nuestro amigo Gilberto trabajando cuando lamentablemente al subirse a una escalera sufrió una caída. Él fue contratado por alguien más que supuestamente tenía aseguranza de compañía, pero al final de cuentas ya se dio cuenta que no tiene aseguranza. Él, al caerse de la escalera, se dislocó el hombro y también se rompió la mano y ha tenido que pagar de su propio bolsillo la atención médica. Él pregunta si usted lleva ese tipo de casos y si le puede ayudar, por favor. Denos la respuesta, abogado. Yeah. So, also, if that person was working in somebody's home, that's what it was. No, it was his own job, but the job doesn't have insurance. Okay. So, got to see that if he's a contractor or what situation he is in. And so the best thing is that, we need a little bit more facts. Give us a call so we can then confidentially talk a little bit more about this thing, what has happened. Okay, so es muy importante que venga a nuestras oficinas para poder ver exactamente en qué concepto está usted contratado y qué tipo de compañía es esta. Y depende de eso sería cómo le podemos ayudar. Entonces, lo mejor que puede hacer es venir a nuestras oficinas con todo el tipo de documentación relacionado sobre eso, como también de su trabajo o del trabajo del lugar de donde le terminó sucediendo eso. Entonces, si llama al 414-276-5700, usted puede recibir su consulta gratis. Recuerda, la primera consulta es gratis, gratuita. Entonces, usted puede venir a nuestras oficinas y recibir su consulta. Nuestro domicilio es 1338 Sur de la César F. Chávez Drive. Estamos localizados entre la Greenfield y la César Chávez, que también se termina convirtiendo en la 16, y la Mosquijo. Estamos en el segundo piso. And, we were talking about DMV, if we can finish it, there's other situations also. For example, if you have a stay order, how they're going to treat DMV for your driver license.
So what we can do is that, we can continue on next week also. And you have a situation, you can always give us a call in our office and we can respond to you. Ok, so si es que acaso usted ha metido una moción de remover, una orden de remover, que termina siendo la I-220-220, usted le podríamos decir cómo hacer para que usted obtenga una licencia de conducir. Entonces, hay muchas más que les podríamos decir, solo podremos continuar para el siguiente día de audiencia de radio que nos termine tocando, pero también si usted tiene alguna pregunta, no quiere esperar hasta la próxima día de radio, entonces puede llamarnos al 414-276-5700. Acuérdense que nosotros estamos para informarles. Entonces, si quiere preguntar si es que acaso usted califica para obtener una licencia de conducir, por favor de llamarnos y aquí estamos para servirles. So, and the other thing is that, you are not a permanent resident yet. One of the important things are documents. For example, when you came to United States, the proof, where you lived and things like that. Keep that in mind, that, when you're going to file for your immigration, those are the important things that you may need. And taxes. Yeah, and taxes too. Okay, so es muy importante que para la gente que todavía no es residente permanente, que mantenga todo tipo de documentación que demuestre que usted está en el país, que usted no está saliendo del país. Esa es una de las muy importantes documentos que usted tiene que tener, como también las taxas, que todo esté bien con sus taxas. Esa es una de las cosas que también tiene que tener, todas las actas de nacimiento, actas de matrimonio, todos esos certificados son muy importantes. Muy bien, estamos terminando este programa, pero no quiero terminarlo, concluirlo sin antes felicitar a Anita, que tuvo una hermosísima beba. Felicidades, ¿cómo se llama la nena? Sí, se llama Dayana Juliet Gómez. Ah, Dayana Juliet Gómez, aquí el abogado Durrani es el padrino. Bueno, nos estamos despidiendo. La pregunta de Fernando, la pregunta de nuestra amiga Linda y la pregunta de la última persona que su nombre comienza con no. Lamentablemente ya no hay tiempo para responderlo, pero en el próximo show recuerden que le vamos a pedir que estén pendientes. Ellos se van a comunicar con ustedes, la firma legal de Durrani Law Firm, y les van a dar una consulta completamente gratis, confidencial y gratis para resolverle todas sus dudas y sus preguntas que tienen. Muchas gracias por habernos estado escuchando. Nos despedimos, abogado Durrani. Thank you very much. Appreciate it. Muchas gracias, dice, aprecia esto y que se mantengan calientitos, Anita. Sí, aquí estamos para servirles, entonces ojalá que se la pasen muy bien. Que se la pasen muy bien, gracias. Mientras tanto, sigan escuchando la Z93.7, más y mejor música. Recuerde que la música de hoy, de ayer y de siempre se escuchan aquí a través de la señal de la Z. Ahora le vamos a retornar los micrófonos a Dani Boy. Gracias por haber tenido este espacio de su tiempo de forma especial el día de hoy. Así es que, mientras tanto, súbale aquí a la Z desde los estudios de Durrani Law Firm. Okay, gente, nos despedimos. We're saying goodbye. And thank you very much for hearing us. Muchas gracias por estar escuchándonos el día de hoy. Bye.